Cuando el ranchero Jaque Morrison escuchó un relincho desesperado resonando al amanecer por su propiedad en Montana, pensó que simplemente se trataba de los mustangs salvajes cruzando sus tierras, como lo habían hecho por generaciones. Pero lo que encontró desplomado frente a la puerta de su rancho desafiaría todo lo que creía saber sobre el vínculo entre humanos y caballos salvajes, y cambiaría para siempre la vida de un potrillo extraordinario. Un pequeño potro mustang, de apenas 2 meses de edad, yacía inconsciente por el agotamiento y la deshidratación, a solo unos metros de la casa de Jaque. Su diminuto cuerpo temblaba por la fiebre, y su respiración era peligrosamente superficial. La mayoría de los rancheros habría llamado a la Oficina de Administración de Tierras y dejado que la naturaleza siguiera su curso. Pero lo que Jaque Morrison hizo a continuación conmocionaría a sus vecinos, dividiría a su comunidad, y, al final, demostraría que, a veces, los lazos más poderosos trascienden las fronteras entre lo salvaje y lo domesticado. Esta es la increíble historia real de Spirit, el potro mustang cuya caída en un rancho de Montana marcó el inicio del rescate animal más polémico y conmovedor que jamás hayas presenciado. Jaque Morrison había estado administrando el rancho Double M, en el Valle Bitter Road de Montana, durante 38 años. Y en todo ese tiempo, había mantenido la misma filosofía sobre los mustangs salvajes que le enseñaron su padre y su abuelo: admirarlos desde lejos, respetar su libertad, y jamás interferir con el duro pero necesario equilibrio de la naturaleza. A sus 52 años, Jaque era un hombre esculpido por el propio paisaje de Montana, curtido por décadas de vida en el rancho, práctico hasta la médula y profundamente escéptico de cualquier sentimentalismo cuando se trataba de la ganadería. El rancho Double M abarcaba 15.000 acres de los pastizales y bosques de pinos más hermosos del oeste estadounidense. Jaque lo había convertido en una de las operaciones ganaderas más exitosas del estado, gracias a su trabajo incansable, planificación cuidadosa y un respeto absoluto por las duras realidades del campo. Por eso, lo que ocurrió aquella fresca mañana de septiembre sorprendería a todos los que lo conocían. Jaque estaba revisando las cercas en el límite norte de su propiedad cuando lo escuchó, un sonido que rompió el silencio del amanecer como un grito de auxilio. Era el relincho desesperado de un caballo joven, pero había algo en el tono que hizo que la oreja entrenada de Jaque se tensara con preocupación. «Eso no está bien», murmuró, mientras apuraba a su caballo alazán, Capper, hacia el origen del sonido. La manada salvaje de Prior Mountain llevaba usando las fuentes de agua en la propiedad de Jaque desde que alguien podía recordarlo. Era un acuerdo no escrito que funcionaba bien para todos. Los mustangs tenían acceso a agua limpia, y Jaque tenía el privilegio de ver pastar a algunos de los caballos salvajes más majestuosos de América. Pero nunca, jamás, había escuchado un relincho como ese. Al subir una pequeña colina con vista a la entrada principal del rancho, Jaque vio algo que lo dejó helado. Tendido en la hierba alta, justo dentro del límite de su propiedad, estaba un potrillo mustang de no más de 2 meses de edad. El pequeño potro era de color bayo, con marcas blancas distintivas en el rostro y las patas. Marcas que Jaque reconoció de inmediato como características del linaje de la manada de Prior Mountain. Pero ese potrillo estaba en serios problemas. Jaque desmontó con cuidado y se acercó lentamente. Los mustangs salvajes, incluso los jóvenes, podían ser peligrosos si se sentían acorralados o asustados. Pero a medida que se acercaba, quedó claro que ese pequeño no representaba amenaza alguna. El potrillo estaba inconsciente, su respiración era débil y trabajosa. Su pequeño cuerpo estaba empapado en sudor, a pesar del aire fresco de la mañana, y Jaque podía sentir el calor febril emanando de su pelaje. Los ojos del potrillo estaban cerrados, y su cuerpo yacía completamente inerte sobre la hierba. Con su ojo experto, Jaque evaluó de inmediato la situación. Aquel potro estaba gravemente deshidratado, probablemente con una fiebre muy alta, y todo indicaba que sufría lo que los veterinarios llaman falla en el desarrollo, una condición que puede ser fatal si no se trata de inmediato. ¿Dónde está tu mamá, pequeño?, preguntó Jaque en voz baja, escaneando el horizonte con la mirada. Preguntó en voz baja, mientras escaneaba el horizonte en busca de alguna señal de la manada. El vasto paisaje de Montana se extendía vacío en todas direcciones. No había rastro de otros caballos, ni una sola pista sobre de dónde había venido ese potrillo, ni cómo había terminado solo, y al borde de la muerte, en la propiedad de Jaque. Jaque sacó su celular y llamó a su veterinaria de toda la vida,
la doctora Sarah Whitehorse, una mujer que llevaba más de 20 años atendiendo animales en el Valle Bitter Road. Sarah, habla Jake Morrison. Tengo una situación aquí como nunca antes, dijo Jake cuando ella respondió al teléfono. Hay un potro Mustang salvaje colapsado en mi terreno, y está muy mal. Pero muy mal. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Jake, sabes que no puedo tratar caballos salvajes sin autorización del BLM. Y, sinceramente, intervenir en poblaciones de caballos salvajes es. Sarah, interrumpió Jake, con la voz baja pero firme. Este pequeño se está muriendo. Necesito que vengas ya, y que me ayudes a decidir qué hacer. Lo que Jake no sabía, era que su decisión de ayudar a ese misterioso potro Mustang desataría una cadena de eventos que transformaría no solo su vida, sino también toda la comprensión de lo que es posible entre humanos y caballos salvajes. La doctora Sarah Whitehorse llegó al rancho Double M en menos de una hora. Y lo que encontró al examinar al potro colapsado confirmó los peores temores de Jake, y lo enfrentó con la decisión más difícil de toda su carrera como ranchero. Este potro está en estado crítico, dijo Sarah tras completar su evaluación inicial. Tiene deshidratación severa, fiebre de 40 grados, y señales de desnutrición que indican que lleva varios días, quizá más, separado de su madre. Sarah era una mujer que había pasado toda su carrera veterinaria equilibrando su amor por los animales con las duras realidades de la vida en el campo y la gestión de fauna silvestre. A sus 48 años, había visto todo tipo de emergencias animales, desde toros premiados hasta mascotas adoradas por sus dueños. Pero tratar a caballos salvajes era territorio distinto. Un campo lleno de complicaciones legales, éticas y prácticas que pocos veterinarios se atrevían a cruzar. ¿Cuáles son sus posibilidades?, preguntó Jake, arrodillado junto al potro inconsciente, mientras Sarah continuaba su revisión. Sin intervención, estará muerto antes de que caiga la noche. Tal vez incluso antes, respondió ella con franqueza. Con atención intensiva inmediata, fluidos, antibióticos y monitoreo constante, puede que tenga una oportunidad. Pero Jake, tenemos que hablar de lo que significa tratar a este potro. Fue entonces cuando Jake supo en qué clase de campo minado legal estaba a punto de entrar. Los Mustang salvajes están protegidos por ley federal. La Oficina de Administración de Tierras, BLM, tiene protocolos estrictos para el manejo de estos caballos, y cualquier intervención no autorizada puede resultar en cargos federales y multas importantes. Incluso el tratamiento veterinario requiere permisos y supervisión, trámites que pueden tardar días o incluso semanas en aprobarse. Entonces me estás diciendo que, mientras este potro se muere, ¿tenemos que esperar a que el gobierno nos mande un papel?, preguntó Jake, con la voz tensa por la frustración. Exactamente eso te estoy diciendo, respondió Sarah. Jake, entiendo tu instinto, pero el manejo de caballos salvajes es jurisdicción federal. Si lo tratamos sin autorización, los dos podríamos enfrentar consecuencias legales muy serias. Pero mientras hablaban, Jake no dejaba de observar el esfuerzo con el que respiraba el pequeño potrillo, como su cuerpo temblaba de fiebre, y recordó algo que su abuelo le había dicho 40 años atrás. A veces, hacer lo correcto no es lo mismo que hacer lo legal, y cada hombre tiene que decidir qué tipo de persona quiere ser. Sarah, ¿qué haría si este fuera un potro doméstico?, preguntó Jake. Le pondría fluidos de inmediato, iniciaría la terapia con antibióticos y le daría cuidados de soporte hasta que se estabilizara, respondió ella sin dudarlo. Entonces eso es exactamente lo que vamos a hacer, dijo Jake con decisión. Sarah lo miró fijamente. Jake, ¿escuchaste lo que te acabo de decir sobre las implicaciones legales? Sí, te escuché, respondió Jake. Pero también te escuché decir que este pequeño estará muerto esta noche si no lo ayudamos. He pasado toda mi vida siguiendo las reglas, respetando la ley y ocupándome de mis asuntos, pero no voy a quedarme de brazos cruzados mientras un bebé muere por culpa de la burocracia. Fue en ese momento cuando Sarah Whitehorse tomó una decisión que cambiaría su vida tan profundamente, como estaba a punto de cambiar la de Jake. Está bien, dijo en voz baja. Vamos a salvar a este potrillo. Hagámoslo bien, dijo Sarah con firmeza. Protocolos médicos completos, documentación detallada, y contactamos al BLM de inmediato para iniciar el proceso de autorización. Si vamos a romper las reglas,
al menos que sea de una forma que nos permita explicar nuestras acciones más adelante. Mientras Sara preparaba el equipo médico de emergencia desde su camioneta veterinaria, Jake no podía quitarse de encima la sensación de que estaban a punto de cruzar una línea que lo cambiaría todo. Había pasado casi 4 décadas como un ranchero práctico, metódico, respetuoso de los límites entre lo salvaje y lo doméstico. Pero al mirar al potrillo Mustang moribundo, Jake entendió algo profundo. Hay límites que deben cruzarse, cuando una vida está en juego. ¿Cómo lo vamos a llamar?, preguntó Sara mientras insertaba cuidadosamente una vía intravenosa en la pequeña pierna del potro. Jake observó sus marcas distintivas, esas señales blancas únicas que parecían brillar incluso en medio de su debilidad, y también vio algo más, una determinación feroz que emanaba de su pequeño cuerpo, incluso estando inconsciente. Spirit, dijo Jake sin dudarlo. Su nombre es Spirit. Salvar la vida de Spirit implicó transformar el granero de Jake Morrison en una improvisada unidad de cuidados intensivos equinos. Y durante las siguientes 72 horas, tanto Jake como la doctora Sarah Whitehorse descubrirían que cuidar a un potro salvaje críticamente enfermo pondría a prueba cada una de las habilidades que habían aprendido en décadas trabajando con caballos. Sus signos vitales se están estabilizando, pero aún no estamos fuera de peligro, informó Sara tras la primera noche de monitoreo constante. Spirit yacía sobre una cama de paja limpia, en un gran establo individual, rodeado de equipo médico que Jake jamás imaginó necesitar en su rancho. Los fluidos intravenosos estaban combatiendo la deshidratación severa, y los antibióticos comenzaban a hacer efecto contra la infección que había estado consumiendo su pequeño cuerpo. Pero el desafío más crítico era uno que ni Jake ni Sara habían anticipado. La respuesta psicológica de Spirit al cuidado humano. A diferencia de los potros domesticados, acostumbrados al contacto con las personas, Spirit conservaba instintos salvajes que hacían de cada intervención médica una batalla entre la necesidad de tratamiento y el estrés de estar cautivo. Nos está resistiendo, incluso inconsciente, observó Sara, ajustando la vía por tercera vez en 6 horas. Su cuerpo rechaza la idea del contacto humano, aunque necesita nuestra ayuda para sobrevivir. Jake había estado turnándose para vigilar a Spirit durante las noches, y comenzó a notar algo extraordinario en el comportamiento del pequeño potro. Aunque reaccionaba con estrés ante la mayoría de las interacciones humanas, parecía responder de forma diferente a la presencia de Jake. «Mira esto», dijo Jake en voz baja, acercándose al establo de Spirit. En cuanto Jake habló, las orejas del potro se movieron hacia el sonido, y su respiración pareció calmarse. «Eso es imposible», dijo Sara sorprendida. «Ha estado inconsciente la mayor parte de los últimos 2 días». Pero la evidencia era innegable. Cada vez que Jake se sentaba en silencio junto al establo, los signos vitales de Spirit mejoraban. Su ritmo cardíaco se normalizaba, su respiración se hacía más profunda, y su cuerpo dejaba de tensarse. «Está formando un vínculo contigo», dijo Sara, visiblemente impactada. A pesar de su condición crítica, Spirit está creando una conexión con la persona que le salvó la vida. Las implicaciones eran enormes. Los Mustang salvajes estaban genéticamente programados para temer a los humanos, para verlos como depredadores que debían evitar a toda costa. Pero Spirit estaba mostrando un comportamiento que contradecía todo lo que los expertos creían saber sobre la psicología equina salvaje. Al tercer día, Spirit recuperó la conciencia y dio sus primeros pasos titubeantes dentro del establo. Pero, en lugar de entrar en pánico o intentar huir, reacciones típicas de un caballo salvaje en cautiverio, Spirit buscaba la cercanía de Jake siempre que podía. «Esto no tiene precedentes», dijo la doctora Whitehorse mientras observaban a Spirit acariciar la mano de Jake a través de la puerta del establo. «He tratado cientos de caballos en mi carrera, y jamás he visto que un animal salvaje genere este nivel de confianza tan rápidamente». Pero justo cuando su éxito médico parecía consolidarse, una nueva amenaza apareció en el horizonte. La noticia del rescate de Spirit había llegado a oídos de la Oficina de Administración de Tierras. Agentes federales ya estaban en camino al rancho Davoleme para investigar el tratamiento no autorizado de un caballo salvaje protegido por la ley. «Jake, tenemos que hablar sobre lo que va a pasar cuando llegue el BLM», dijo Sara con rostro sombrío. Técnicamente,
hemos violado la ley federal. La ley federal al tratar a Spirit sin autorización. Podrían confiscarlo, imponer multas severas, e incluso presentar cargos penales. Jake miró a Spirit, que ahora se mantenía en pie dentro de su establo, alerta, con esos ojos oscuros e inteligentes siguiendo cada uno de sus movimientos, con una mirada que mezclaba confianza y afecto profundo. «Van a querer llevárselo de aquí», dijo Jake. No era una pregunta. Era una certeza. «Lo más probable es que lo regresen a la vida salvaje», confirmó Sarah. «Ese es el protocolo estándar para el manejo de Mustangs. Aunque ya haya creado un vínculo con los humanos, aunque devolverlo al salvaje podría ser una sentencia de muerte». El silencio de Sarah fue la respuesta más clara. Mientras Jake observaba a Spirit moverse con más fuerza dentro del establo, y con un apego evidente hacia quienes lo habían cuidado, comprendió que salvarle la vida había sido apenas el comienzo del verdadero desafío. La llegada de los agentes de la Oficina de Administración de Tierras, BLM, al rancho Double M marcó el inicio de una confrontación que pondría a prueba no solo la determinación de Jake Morrison, sino también la capacidad del Sistema Federal de Manejo de Caballos Salvajes para equilibrar el protocolo legal con el sentido común y la compasión. El agente Michael Torres, con 15 años de experiencia en las operaciones de Mustangs del BLM, bajó de su vehículo gubernamental con la actitud firme de alguien que ya había visto cada tipo de violación posible a las leyes de protección de los caballos salvajes. A sus 45 años, Torres había construido su carrera siguiendo al pie de la letra las regulaciones destinadas a proteger a las manadas de Mustangs de la interferencia humana. «Señor Morrison, soy el agente Torres de la Oficina de Administración de Tierras», anunció al acercarse a Jake, portando documentos oficiales. «Estamos aquí para investigar informes sobre el tratamiento no autorizado y la retención de un Mustang salvaje protegido». Jake había esperado este momento durante 3 días, pero ahora, cara a cara con las autoridades federales, la realidad de su situación se volvía más clara que nunca. Podría enfrentar multas de hasta $50,000 y cargos criminales por la decisión de salvarle la vida a Spirit. «El potro se estaba muriendo», dijo Jake con calma. «No podíamos dejarlo morir mientras esperábamos papeles». «Señor Morrison, entiendo sus motivaciones», respondió el agente Torres. «Pero la ley federal existe por razones importantes. Las poblaciones de Mustangs salvajes requieren un manejo cuidadoso, y la intervención humana no autorizada puede alterar los procesos naturales de selección y la dinámica de la manada». Fue entonces cuando la doctora Sarah Whitehorse dio un paso al frente, con una documentación médica que complicaría la investigación de formas que nadie había anticipado. «Agente Torres, necesito que revise estos registros médicos», dijo Sarah, entregando los documentos veterinarios detallados de los últimos 3 días. «Este potro no simplemente se alejó de su manada. Su condición sugiere algo mucho más grave». La evidencia médica era contundente y perturbadora. Los análisis de sangre de Spirit mostraban deficiencias nutricionales inusuales, incompatibles con la alimentación típica de un caballo salvaje. Sus patrones de deshidratación sugerían que llevaba más de una semana separado de su madre. Y lo más inquietante, su estado general indicaba un estrés sistémico que iba más allá de los desafíos habituales de la vida salvaje. «Doctora Whitehorse, ¿exactamente qué está insinuando?», preguntó el agente Torres, estudiando los informes médicos. «Estoy sugiriendo que la condición de este potro podría indicar problemas dentro de la manada de Prior Mountain que requieren investigación inmediata», respondió Sarah con seriedad. «Un potro saludable no colapsa por falla en el desarrollo a menos que algo esté profundamente mal en su entorno o en su grupo familiar». El agente Torres se encontraba ahora ante una situación que no estaba contemplada en ningún manual del BLM. Si el estado de Spirit reflejaba problemas mayores dentro de una manada protegida, entonces el rescate no autorizado de Jake podría haber revelado, sin querer, una crisis que necesitaba intervención federal. Pero la evidencia más poderosa no estaba en los documentos. Estaba en Spirit, él mismo. Cuando el agente Torres se acercó al establo donde Spirit se recuperaba, el comportamiento del potro desafió todas las suposiciones conocidas sobre la psicología de los caballos salvajes. En lugar de mostrar miedo o tratar de huir ante el extraño, Spirit se movió con determinación protectora hacia Jake, colocándose entre su rescatador y el desconocido, el humano desconocido.
Agente Torres, mire esto, dijo Jake en voz baja, extendiendo su mano hacia Spirit. El potro, sin dudarlo, frotó su hocico contra la palma de Jake, mostrando una confianza y un afecto evidentes. Esto es imposible, murmuró el agente Torres. Los mustangs salvajes no generan vínculos así con los humanos. Se necesitan meses de entrenamiento cuidadoso para lograr este tipo de relación, incluso con un caballo doméstico. La doctora Whitehorse aprovechó el momento para presentar su argumento más contundente. Agente Torres, regresar a Spirit a la vida salvaje ahora podría ser una sentencia de muerte. Ha formado un vínculo psicológico con Jake, un vínculo sin precedentes en la investigación de caballos salvajes. Forzarlo a volver al entorno silvestre podría causarle un trauma, que podría llevarlo a la muerte. El agente federal se encontraba en una posición imposible. Seguir el protocolo estándar significaba liberar a Spirit, donde su apego humano podría hacerlo incapaz de sobrevivir. Pero permitir que permaneciera en cautiverio, sentaría un precedente que podría alentar a otros a intervenir ilegalmente con caballos salvajes. Señor Morrison, doctora Whitehorse, esta situación está fuera de mi autoridad, admitió finalmente el agente Torres. Voy a tener que traer especialistas de nuestra división de investigación sobre caballos salvajes, y posiblemente también asesoría legal. A medida que la investigación federal se intensificaba, Jake se dio cuenta de que el rescate de Spirit ya no era simplemente salvar la vida de un potro. Estaban desafiando todo un sistema de manejo de vida silvestre, y el resultado afectaría la política de mustangs salvajes por generaciones. 2 semanas después de la investigación inicial del agente Torres, el rancho Double M se había convertido en una estación de investigación no oficial, donde especialistas federales, expertos veterinarios y etólogos estudiaban el vínculo sin precedentes entre Spirit y Jake Morrison. Documentaban comportamientos que estaban revolucionando la comprensión de la inteligencia y capacidad emocional de los caballos salvajes. La doctora Elena Rodríguez, especialista principal del BLM en comportamiento de mustangs, llegó desde Washington D.C. con equipos de monitoreo sofisticados y 30 años de experiencia estudiando la psicología equina salvaje. Lo que observó durante su primera semana en el rancho desafió todo lo que creía saber sobre la cognición de los caballos salvajes. Señor Morrison, lo que estamos documentando aquí es científicamente extraordinario, le dijo la doctora Rodríguez a Jake, mientras observaban a Spirit responder a comandos de voz sutiles y señales manuales, que Jake nunca le había enseñado formalmente. Este potro está demostrando habilidades de aprendizaje e inteligencia emocional que superan a muchos caballos domesticados. Spirit, ya completamente recuperado de su experiencia cercana a la muerte, se había convertido en un potro sano, energético y curioso de 3 meses de edad, que no mostraba ningún interés en regresar a la vida salvaje. Más aún, parecía entender que su presencia en el rancho generaba circunstancias excepcionales que requerían un comportamiento especial. Cuando los agentes federales o los investigadores estaban presentes, Spirit se mantenía cerca de Jake, como si supiera que ese vínculo debía mostrarse y protegerse. Cuando Jake trabajaba con otros caballos en el rancho, Spirit se colocaba en una posición donde podía observar, aprendiendo activamente de las técnicas de entrenamiento de caballos domesticados. No solo está vinculado a Jake, observó la doctora Rodríguez durante una de sus sesiones. Spirit está estudiando cómo formar parte de esta sociedad humano-caballo. Está aprendiendo a domesticarse, sin perder su inteligencia salvaje. Pero el descubrimiento más asombroso llegó cuando la doctora Rodríguez intentó presentar a Spirit con otros mustangs salvajes, que habían sido capturados temporalmente para exámenes de salud rutinarios. En lugar de emocionarse o mostrar reconocimiento al ver a otros de su especie, Spirit adoptó una postura protectora hacia Jake, colocándose entre su compañero humano y los caballos salvajes, como si estuviera defendiendo a su familia elegida. Doctora Rodríguez, esto no tiene precedentes, dijo el doctor James Whitfield, un ecopsicólogo que se había unido al equipo de investigación. Spirit está eligiendo la compañía humana, por encima de su propia especie. Ha tomado una decisión consciente sobre a dónde pertenece. Las implicaciones científicas eran asombrosas. Si los caballos salvajes eran capaces de tomar decisiones conscientes sobre sus vínculos sociales y entornos de vida,
eso cambiaría por completo la forma en que las agencias federales manejaban a estas poblaciones. El agente Torres, que había regresado para supervisar la investigación ampliada, se encontró presenciando comportamientos que, señor Morrison, llevo 15 años haciendo cumplir las leyes de protección de caballos salvajes, le dijo el agente Torres a Jake durante una de sus reuniones diarias. Y nunca he visto algo como lo que está demostrando Spirit. No es un caballo salvaje en cautiverio. Es un caballo salvaje que ha elegido volverse doméstico. El momento decisivo llegó cuando los investigadores intentaron separar a Spirit de Jake, con el objetivo de evaluar su independencia y su preparación para un posible regreso a la vida salvaje. Pero a los pocos minutos de haber sido colocado en un corral separado, Spirit comenzó a mostrar signos extremos de estrés, caminaba de un lado a otro, relinchaba con desesperación y se negaba a comer o beber. Su angustia fue tan severa, que la doctora Rodríguez decidió terminar el experimento de separación después de solo 2 horas. El trauma psicológico por la separación podría ser potencialmente letal, concluyó. El apego de Spirit a Jake no es una simple preferencia. Se ha vuelto esencial para su bienestar emocional y psicológico. Jake, quien llevaba 5 semanas defendiendo su decisión de salvar la vida de Spirit, finalmente escuchó las palabras que había estado esperando de las autoridades federales. Señor Morrison, dijo el agente Torres durante una reunión oficial que incluía representantes de Washington, D.C., con base en la investigación realizada aquí y en el perfil psicológico único de Spirit. La Oficina de Administración de Tierras está preparada para otorgarle la custodia permanente de este animal, bajo nuestro programa de asignación especial para caballos salvajes en circunstancias excepcionales. Pero incluso mientras Jake celebraba esa victoria, Spirit estaba a punto de demostrar habilidades que llamarían la atención mucho más allá del ámbito del manejo federal de fauna silvestre. La historia de Spirit estalló en los medios nacionales cuando una grabación de su vínculo extraordinario con Jake Morrison se volvió viral, creando una auténtica sensación mediática que transformaría un rancho de Montana en el epicentro de un debate nacional sobre la conservación de los mustangs, las relaciones entre humanos y animales, y el futuro de las manadas salvajes en América. El video que lo cambió todo fue captado por la doctora Elena Rodríguez durante una de sus sesiones de investigación. En él, se veía a Jake trabajando con Spirit en el corral principal del rancho, demostrando la increíble capacidad del potro para responder a comandos de voz, recorrer circuitos de obstáculos y, lo más asombroso, mostrar una aparente comprensión de emociones humanas complejas y de intenciones. Jake, di algo triste, le pidió la doctora Rodríguez durante la grabación, buscando documentar la sensibilidad emocional de Spirit. Jake habló entonces sobre cuánto extrañaba a su esposa fallecida, quien había muerto 2 años atrás. De inmediato, Spirit se acercó con ternura y apoyó suavemente su hocico en el hombro de Jake, consolándolo de una manera tan precisa, tan conmovedora, que parecía casi sobrenatural. El video, publicado en el canal oficial de YouTube del BLM como parte de su documentación de investigación, recibió más de 10 millones de vistas en su primera semana. Los comentarios llegaron de todas partes del mundo, con personas expresando asombro por la profundidad del lazo entre un ranchero de Montana y un potro salvaje. Good Morning America fue el primer programa importante en solicitar una entrevista, seguido por 60 Minutos, The Today Show y medios de comunicación de 6 países diferentes. El rancho Double M, que había operado en tranquila anonimidad durante casi 4 décadas, de repente se encontraba en el centro de la atención internacional. Jake, esto es más grande que solo la historia de Spirit, explicó Jennifer Walls, una cineasta documental que había conducido desde Los Ángeles hasta Montana para capturar toda la historia. Lo que tú y Spirit representan desafía todo lo que la gente cree sobre los animales salvajes, la conservación, y los límites entre la conciencia humana y animal. La atención mediática trajo tanto apoyo como críticas. Grupos defensores de los mustangs elogiaron a Jake como un héroe que salvó una vida y reveló nuevas verdades sobre la inteligencia de los mustangs. Pero algunas comunidades ganaderas tradicionales expresaron su preocupación de que sus acciones pudieran alentar intervenciones peligrosas con caballos salvajes. Sin embargo, los testimonios más poderosos llegaron de parte de expertos en comportamiento animal que viajaron hasta Montana para presenciar por sí mismos las habilidades de Spirit. Lo que Jake Morrison ha documentado aquí va a cambiar los libros de texto,
declaró la doctora Patricia Chin, directora del Instituto de Investigación en Cognición Animal de UC Davis, después de pasar 3 días observando a Spirit. Este potro demuestra una inteligencia emocional, una capacidad de aprendizaje y una habilidad para crear lazos sociales que representan una nueva comprensión de la psicología de los caballos salvajes. Spirit parecía entender que se había vuelto famoso, y su comportamiento durante las visitas de los medios mostraba una habilidad sorprendente para actuar frente a las cámaras, sin perder su profunda conexión con Jake. Durante una entrevista en vivo para la televisión, Spirit demostró que podía distinguir entre las órdenes de Jake y las de personas extrañas, responder a su nombre cuando lo llamaban desde distancias considerables, y lo más asombroso, mostrar un comportamiento protector cuando sentía que Jake estaba estresado o incómodo. Es como si supiera cuando lo necesito, dijo Jake a Diane Sawyer durante su entrevista en horario estelar. Spirit no solo responde al entrenamiento, anticipa lo que necesito y lo ofrece, sin que se lo pida. El impacto económico en el rancho fue inmediato y significativo. Comenzaron a llegar visitantes de todo el país, deseando ver al famoso potro Mustang y a su inseparable compañero ranchero. Jake estableció recorridos guiados, programas educativos y alianzas con universidades interesadas en estudiar el comportamiento animal. Pero quizá el reconocimiento más significativo vino del Centro Mustang de Prior Mountain, que invitó a Jake a ser asesor en investigaciones sobre la interacción entre caballos salvajes y humanos. Jake Morrison y Spirit han abierto una puerta de entendimiento que ni siquiera sabíamos que existía, dijo la doctora Sarah Connors, directora del centro. Su relación nos está enseñando que la línea entre lo salvaje y lo domesticado no es tan rígida como pensábamos, y que los animales, individualmente, pueden tomar decisiones conscientes sobre sus vínculos con los seres humanos. Cuando Spirit se acercaba a su 6º mes de vida, saludable, feliz y famoso, ya no era solo un potro rescatado. Se había convertido en un símbolo de las extraordinarias posibilidades que surgen cuando la compasión se encuentra con el coraje. Un año después de que Jake Morrison encontrara a un potro Mustang moribundo colapsado frente a su portón, Spirit se había transformado en un magnífico año cuya historia inspiró cambios en la política federal de manejo de Mustangs, impulsó investigaciones pioneras sobre inteligencia equina, y demostró que los lazos entre humanos y animales pueden superar cualquier límite que la ciencia haya establecido. Spirit ahora medía más de 13 manos de altura y pesaba cerca de 600 libras. Pero su crecimiento físico quedaba opacado por el continuo desarrollo de su extraordinaria relación con Jake. Aquel potro bayo, con sus distintivas marcas blancas, no era ya solo un caballo salvaje rescatado. Era un compañero, cuyas habilidades seguían sorprendiendo a investigadores y visitantes de todo el mundo. Spirit representa un nuevo capítulo en nuestra comprensión de la conciencia e inteligencia emocional de los caballos salvajes, anunció la doctora Elena Rodríguez durante el primer simposio anual sobre inteligencia equina, realizado en el rancho Double M, con más de 200 asistentes de 15 países. Su relación con Jake ha proporcionado evidencia científica de que los caballos salvajes individuales pueden tomar decisiones conscientes sobre la domesticación, basadas en vínculos emocionales y confianza. El simposio marcó la culminación de un proyecto de investigación de un año, que documentó el desarrollo cognitivo de Spirit y su influencia en la política de conservación de Mustangs salvajes. El BLM había establecido el protocolo Spirit, nuevas directrices para el manejo de caballos salvajes que demostraran vínculos humanos inusuales o que necesitaran intervención médica de emergencia. La decisión de Jake Morrison de salvar la vida de Spirit ha creado un marco que equilibra la protección de los caballos salvajes con el bienestar individual de los animales, explicó el agente Michael Torres, quien había sido ascendido a director de la nueva división de interacción humano Mustang del BLM. No estamos promoviendo intervenciones no autorizadas, pero estamos reconociendo que las circunstancias excepcionales requieren respuestas excepcionales. El rancho Double M se había transformado de una operación ganadera tradicional en una combinación única de rancho de trabajo, centro de investigación y espacio educativo. Jake se había asociado con la Universidad Estatal de Montana para fundar el Instituto de Investigación del Comportamiento de Caballos Salvajes, convirtiendo su rancho en un punto de referencia para estudiar la intersección entre la psicología animal salvaje y la relación humano-animal. Cada día,
Spirit nos enseña algo nuevo sobre la inteligencia y la profundidad emocional de los caballos salvajes, dijo Jake a los investigadores y medios reunidos. Representantes. Pero más allá de eso, Spirit me ha enseñado que, a veces, lo más importante que podemos hacer es escuchar lo que los animales intentan decirnos. La influencia de Spirit se extendió mucho más allá de la investigación académica. Su historia inspiró la creación de la Red de Respuesta de Emergencia para Mustangs Salvajes, una colaboración entre agencias federales, veterinarios y rancheros privados que ofrecía intervenciones médicas rápidas para caballos en crisis, manteniendo siempre el respeto por la dinámica de sus manadas y las leyes de protección federal. Libros infantiles, documentales y programas educativos narrando el viaje de Spirit, desde un potro moribundo hasta convertirse en socio en una investigación científica, llegaron a millones de personas en todo el mundo, cambiando la percepción pública de los Mustangs salvajes. De símbolos lejanos de libertad, a individuos inteligentes, capaces de relaciones complejas y crecimiento emocional. Pero tal vez, el aspecto más notable del legado de Spirit fue su relación continua con Jake, una conexión que desafió la comprensión científica de la comunicación entre especies. Spirit y Jake se comunican de maneras que van más allá del entrenamiento tradicional o el condicionamiento, observó el Dr. James Whitfield en su informe final. Han desarrollado una sociedad basada en el respeto mutuo, la comprensión emocional y la experiencia compartida, un nuevo modelo de relación entre humanos y animales. Cuando Jake y Spirit concluyeron su presentación ante los asistentes al simposio, ofrecieron una demostración de resolución colaborativa de problemas, en la que Spirit superaba obstáculos complejos respondiendo a las sutiles señales físicas y vocales de Jake. Era evidente que su vínculo se había convertido en algo sin precedentes en la historia de la investigación sobre caballos salvajes. La gente me pregunta si alguna vez me he arrepentido de la decisión de salvarle la vida a Spirit, reflexionó Jake durante sus palabras finales. La respuesta es sencilla. Spirit no solo sobrevivió aquel día cuando lo encontré colapsado frente a mi portón. Él floreció, y al enseñarle a confiar en los humanos, nos enseñó a todos a ver a los caballos salvajes como los seres inteligentes, emocionales y conscientes que siempre han sido. La ovación de pie que siguió duró más de 5 minutos. Pero Spirit parecía más interesado en las manzanas que Jake le había traído como premio. Un recordatorio de que, a pesar de su fama y su importancia científica, en el fondo seguía siendo un potro, que simplemente había elegido confiar en un solo ser humano. Mientras el sol se ocultaba tras las montañas de Montana, donde los ancestros salvajes de Spirit aún vagaban libres, el magnífico año descansaba en paz junto a la casa del rancho donde Jake había tomado la decisión que cambiaría ambas vidas para siempre. Su historia demostró que el amor, el coraje y la compasión pueden superar cualquier obstáculo, incluso las fronteras entre lo salvaje y lo domesticado. Narrador final, llamado a la acción. Si esta increíble historia del coraje de un ranchero y la confianza de un Mustang salvaje te conmovió hasta las lágrimas, y renovó tu fe en el poder de la compasión para unir mundos separados, suscríbete a nuestro canal para más historias reales que prueban que el amor no conoce límites entre especies. Dale like a este video si el extraordinario vínculo entre Jake y Spirit te mostró que el coraje y la bondad pueden transformar no solo vidas individuales, sino sistemas enteros diseñados para mantenernos separados. Y compártelo con alguien que crea, como nosotros, que las conexiones más poderosas ocurren cuando elegimos el amor, por encima del miedo. Juntos, podemos apoyar los esfuerzos de conservación del caballo salvaje, los programas de rescate animal de emergencia, y a los investigadores que trabajan para comprender y proteger la notable inteligencia y profundidad emocional de los Mustangs de América. Porque cada acto de compasión, cada vez que nos negamos a dar la espalda a quien nos necesita, y cada reconocimiento de que el amor trasciende los límites entre humanos y animales, genera olas de cambio positivo que se extienden mucho más allá de lo que podemos imaginar. El legado de Spirit nos recuerda que, a veces, las relaciones más extraordinarias comienzan con una simple decisión. Ayudar a alguien que nos necesita, sin importar si camina sobre 2 patas o 4.